tenemos un carrito, tenemos una maleta y tenemos un país delante de nosotros que vamos a explorar. En este lindo Pichirilo que nos espera una gran aventura aquí en Costa Rica. Volcanes, cataratas, comida, pueblitos y lugares que no tengo ni idea porque los vamos a ir conociendo y encontrando en el camino. Este es el Pichirilo oficial de la aventura. Este es el Pichirilo que nos va a llevar a lugares extraordinarios aquí en Costa Rica. Vamos a darle, muchachos. Vamos a abrir la cajuela sin miedo al éxito. La maletica en el baúl sin miedo a que nos pase lo que nos ha pasado en otras ocasiones. El que sabe, sabe. Listo, amigos míos. A ver qué tal está el Pichirilo por dentro. Está bien bonito, bien simpático. Un carrito 2025, ¿no? En Costa Rica la tienen clara. Yo busqué los lugares más tradicionales y típicos para visitar aquí en Costa Rica. Hice la lista y todos esos lugares son los que no vamos a hacer. Vamos a explorar otras regiones, otras cositas, de las cuales tal vez la gente no habla tanto de este país. Y ya voy entendiendo más o menos durante este pequeño tramo de 17 kilómetros que me tomó 50 minutos atravesar, la logística de Costa Rica. Mucha curva entre montañas, haciendo que 10 kilómetros se hagan casi que en media hora. Y hemos llegado aquí a una región que se conoce como la región de las fresas, porque más o menos en una hora nos dan acceso a subir a un volcán que dice ser uno de los cráteres volcánicos más grandes del mundo, si no el más. Vamos a meterle comida al organismo, cargar baterías y seguiremos. Me encantaron los reportajes de Siria. ¿De Siria? Gracias. Muy buen país. ¿Y este es usted? Ah, no, es que estamos en un negocio familiar. Estamos a la orden aquí. Oiga, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me recomienda pues ya que estamos aquí con el dueño? ¿Para desayunar? Sí, sí, para desayunar. Hay gallo pinto, hay chorreada, hay aliñadas. Pues me han hablado del gallo pinto, hagámosle a ese. Con huevo frito, huevo picado. Con huevo frito. Oiga, qué amable recibimiento. Entré a este restaurante y me recibió este señor. Esto no fue planeado, nada, con pura casualidad. El señor que está aquí en la foto y vino a saludarme porque él ha visto los videos de Siria con su hijo, ¿eh? Muy querida la gente en Costa Rica, les tengo que decir. Pues ha llegado el desayuno y yo creo que esto es desayuno, almuerzo y cena, hermano. Esto de aquí es gallo pinto, un desayuno tradicional costarricense. Arroz con frijol, huevo, queso, plátano, pan. Y esto aquí es una chorreada que es como una arepa choclo, una cachapa con... ¿Esto qué es esta salsita blanca? Natilla. Es como un suerito que uno le pone encima. Hermano, usted me quiere mandar de aquí redondo para la casa, ¿no? Va a llegar. Pero redondo para la casa. Vamos a ver cómo la va hoy. Me aprovecho porque lo que nos espera en ese volcán parece que es cosa seria. Salud. Esto es un desayuno de campeones, don Fredo. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco la visita. No, hermano. Y que me invite la gente que venga. Con esa atención y con esa comida, hermano, muchas gracias. Tenemos la mochilita, tenemos el carrito. Volcán Poás. Queda para allá. Sigan niñas, sigan por favor, sigan niñas que yo no tengo afán, ustedes tranquilas. ¿Cuántas más quieren pasar? Ustedes tranquilas, yo tengo el tráfico para que pasen sin afanes. Creo que son muchas, pero no importa, tenemos todo el tiempo del mundo para ustedes. Oiga, estas vaquitas van solas. No tienen a nadie, ya saben de dónde vienen y para dónde van. Son vaquitas independientes, vaquitas empoderadas, seguras de sí mismas. ¿Sí o no, mi niña? Oiga, pero es que ya llevo media hora y no termina de pasar. Las carreteras de Costa Rica están bastante entretenidas. Listo, nos fuimos. ¡Hasta luego! Aquí voy llegando al Parque Nacional del Volcán Poás, pero no creo que se vea nada. Esa neblina espesa, usted se mete en un camino de neblina entre la selva, bien inmersivo el asunto, pero pues espero que logremos por lo menos ver alguito, ¿no? No, lo dudo mucho. Vamos a ver qué logramos hacer. Buenas, ¿cómo estás? Primero presentar la reservación ahí y luego pagues el parqueo acá. Ah, bueno, es que como no había nadie, ya la vi. Sí, es que listo. los compañeros estaban en el baño. Ah, estaba en el baño. Ya Usted se va un minuto al baño y colapsa el parque. Es que esto es con reserva y todo, ¿no? Listo, muy amable. Listo. 1750. Sí. Listo, ¿y ahora qué hacemos? Oye, esto está muy nublado, ¿no? Eso no se va a ver nada. Eso es. Pero, ¿será que la neblina se va en un rato? En la mañana hizo viento y se despejó un rato y así estuvo. Pero la cosa pinta así, nebulosa. Es frío por acá, 2500 metros
de altura, ¿no? Con el nivel del mar. Vamos a darle una media horita, unos 20 minutos a ver si despeja. Y arrancamos, y si no, igual arrancamos así. Yo que vengo de Canadá directo aquí, ¿qué pensarán los canadienses? Véalos, diciendo, vamos para América, vamos para el sur, para que no chupemos tanto frío allá arriba. Madre, está frío. Bueno amigos, pues vamos a conocer el volcán Poás. Dícese que es uno de los cráteres volcánicos más grandes del mundo. Algunos dicen que es el más grande, hay otro en África, están en disputa a ver cuál es el más grande, pero este es enorme. Más o menos tiene unos 600.000 años de edad y es en realidad un complejo de varios cráteres y conos. Y el camino pues queda por allá. Vea esta belleza de lugar. Este es el primer parque, así, reserva natural, parque nacional que venimos a descubrir de Costa Rica. Y así, con neblina como está y como lo ven. Así me gusta. Así se vea o no el volcán. Lindo sería verlo. Pero si no, el paisaje así como está por detrás de mí, esto es una belleza. Vea, qué guapura la de esta gente y el guía que andan en camiseta. Hay neblina, pero hay emoción. Siento yo que hemos llegado a algún destino, a algún lugar. Veo gente asomada ahí. Presiento que es la vista al cráter. Está despejando un poco, hay optimismo. Vamos a darle unos minutos más, yo siento que se iba a despejar. Ojalá sea cierto. Pero toda esta de la gente que ya vio lo que vinimos a ver. Me gusta mucho ver la cara de las personas que se devuelven de un lugar al que yo voy para ver qué es lo que nos espera. Y pues es una fotografía completamente en blanco. No se ve absolutamente nada, amigos. Bueno, y si la vista desde aquí no es suficiente, estas escaleras donde, pues vamos a ver, desde allá se debe ver más aún la neblina que no nos deja ver el cráter todavía. Tengo fe. De todas formas es impresionante estar de frente de un muro blanco tan espeso y tan cercano. Y huele a azufre, ¿no? En esta estructura volcánica de un volcán que está activo. La última vez que hizo erupción fue por allá en el 2000 algo, o sea que recientemente. Esperamos que hoy no le dé al volcán por hacer de las suyas. Y si sí, que no nos queme. Y si nos quema, que no nos duela. Y si nos duele, que no nos mate, porque pues esto es, amigos, vea, fotografía blanca. Esta foto fue el mismo cráter la semana pasada. Ah, no, es que así es que toca, hermano. Ah, sí, sí. De aquí el compadre me está haciendo dar envidia, ¿no? Por este caminito de allá. Media horita llegamos a una laguna. Entonces media hora para ir a ver la laguna, media hora para salir. Y si Alá quiere que veamos el volcán, así será. Yo no sé qué fue, pero tengo aquí como allá en el cráter sale tanto azufre. Uno respira y se siente el olor, le queda uno como el sabor y hace toser. Es una sensación extraña a tener en cuenta ahí. Querido visitante, en caso de actividad volcánica, guarde la calma. Que eso es mejor morir quemado tranquilo que morir quemado angustiado. Ah, no, ya con esta fotografía lo que guardaré será la calma. Unos metros allá es que guarde la calma y unos metros aquí lo que te espera. Todo esto alrededor del volcán se llama bosque nuboso, porque está envuelto en nubes la mayor parte del tiempo, las nubes que no nos dejan ver el cráter. Pero es la naturaleza de este bosque que nos da y nos regala una atmósfera que lo convierte en un lugar ideal para crecimiento de helechos, musgos y plantas que solo se pueden dar en regiones específicas como esta. Hemos llegado a una estructura metálica, un pequeño puentecillo. Se ve nebuloso el asunto. Aquí hay un importante punto de observación para observar las plantas que están aquí a 1 metro, porque de aquí para allá debe haber montañas. Bueno, aquí está por detrás de mí lo que deberíamos estar viendo. ¿Qué es esto? El mirador Cono Votos o Votos con B pequeña o larga. Esta lagunita aquí, un cono volcánico con un lago cratérico se llama esto. Y esto lo queríamos estar viendo versus lo que estamos viendo por la neblina, pero esto es lo que me gusta. Este señor, por ejemplo, no le impide la neblina disfrutar el viaje y tomarse la foto. Pero pues sí, vamos a continuar entonces a ver si aún así logra despejar, porque si no... ¡Mis ahorros, mi dinero! Buenas. ¿Cómo están, señores? Bien, gracias. Venimos a visitar la laguna. ¿Es esta que está detrás de la neblina? Pero no se está viendo, sí. Y o sea que si sigo yo para allá no hay nada más. El bosque no vos. Sí. Un bosque está a un punto y se devuelve uno. No, si quiere sigue y sale el quinto parqueo. O sea que usted que vive aquí sabe, esto puede durar todo el día, ¿no? Sí. Yo estoy perdiendo la fe. Si se dan cuenta, las nubes se mueven. Estamos a 2600 metros. Estamos en las nubes. Así que aquí les va una linda foto de la laguna. Los que la han podido ver de frente, felicitaciones, muy afortunados. Nosotros tenemos un camino que recorrer. Igualmente, está muy bonito estar aquí en esta flora, en esta fauna, en este ecosistema, porque rodeados de nubes también le da un aspecto bastante bonito, bastante único, y nos hace entender el concepto de lo que nos espera en este
ecoturismo costarricense, ¿no? Porque es una inmersión bien importante dentro de la naturaleza, pero respetándola al mismo tiempo, como nos dimos cuenta con toda la infraestructura para llegar acá. Así que bueno, vamos para el volcán a ver si de pronto, no creo, y de ahí algunos otros destinos. Juan, Sí, madre, ¿cómo ¿puedo vamos? hablar con usted? Claro, hermano, para eso estamos, o si no, ¿para qué? No puedo creerlo. Te lo voy a enseñar a mi abuela, y Bueno, veo saludos muchos a la videos. abuela, ahí. Pura vida, mi hermano. Dale, gracias. Pues amigos, hemos llegado al volcán y ha despejado. ¿Qué más quisiera yo? Esas son tomas que conseguí por ahí en el internet. Está más nublado de lo que estaba cuando llegué. Igual está muy interesante, muy lindo. Volcán. Nos veremos en la próxima, hermano. No sea tan tímido, a ver si sale esa cortina. Va. Vamos a ver si los siguientes destinos sí se dejan observar. El Pichirilo que nos está llevando por todo Costa Rica por 15 días, 2 semanas a bordo de esta linda, blanca y limpiecita nave. Este carrito se lo alquilé a Costa Renta Car. En Costa Rica, todos los negocios, la gran mayoría de los grandes que rentan carros pertenecen a grandes franquicias de automóviles, ¿no? Como Toyota, que la Mazda, todos esos grandes monstruos tienen su franquicia de renta de autos en este país. Este carrito se lo alquilé a un negocio familiar. Padre e hija que tienen un negocito de renta de auto, y eso fue lo que me gustó, por eso se lo alquilé a ellos, apoyando pues la economía local de los ticos a través del alquiler de este lindo Pichirilo. Así que cuando usted venga a Costa Rica, a usted le toca alquilar autos sí o sí, para que disfrute y conozca bien lo que hay por acá. Ahí les dejo las redes sociales de ellos. Una vez más, esto no es pago, esto no es publicidad, esto no es nada, simplemente me gusta que sea un negocio familiar. Y en él continuamos la ruta. ¿Qué vamos a hacer? No, pero yo cojo el celu, mejor. ¿Cómo se llama tu hijo? Tiago Montero. Pero salga usted conmigo, imagínese yo solo en este video tan triste. Querido Tiago Montero, saludos desde Costa Rica, hermano, su país, qué lindo es, con su mamá aquí al lado. Muy querida su querida madre. Próximo destino, Cataratas La Paz. Vea, son 19 kilómetros, 30 minutos, porque el camino es culebrero. Está lloviendo, pero es que ya estoy entendiendo este lugar. Costa Rica es una gran reserva natural, porque usted está en la carretera y de repente, ¡boom! Venga, vea que aquí se conectan estas lindas cataratas a través de este puente con un río. Y esto es así nomás, amigos. Usted va en las carreteras por ahí y se encuentra con lugares como este en el medio de la pista, en el medio del camino, de un camino que en 3 horas de andar en carretera me llevará al hotel de esta noche. Estamos a 1300 metros de altura, 1 de la tarde, hay que comer, quiere decir que toca arrancar. Cataratas La Paz, el color del agua, ¿no? Un azul celeste bastante bonito. Eso es lo que hace a Costa Rica interesante, que para donde usted vaya y donde usted se meta, va a encontrar cositas lindas. Estamos en Chubascos, restaurante, hotel aquí, lo cual está interesante no solo para comer sino para conocer, porque es que usted anda por las carreteras de este país y me doy cuenta que es que todo está regado por todas partes, ¿no? Va a encontrar hospedajes, hoteles, cositas. La gente cuando pregunta cuál es el mejor lugar para vivir de tal lugar, de tal país, siento que en Costa Rica es como que en cualquier lado, porque usted encuentra de repente lugares como este, donde puede venir, comer, hospedarse, tienen de todo, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata. Echémosle llave al Pichirilo desde aquí. Vamos a comer algo, porque ya son después de aquí como 3 horas hasta el hotel. Mira este caminito tan bello. Todo es así aquí, metido en la naturaleza full. De verdad que se siente bastante bien este lugar. Muy tranquilo, lleno de extranjeros. Y de este restaurantico, miren, aquí tienen este lindo patio con sillas, con todo. Viene usted, deja su carrito aquí. La gente alrededor en sus mesas. La señora muy amablemente me limpió la mesa. Vamos a ingerir los sacros alimentos. Este es el restaurantico, como se dan cuenta, metido en la naturaleza. La región de las fresas. Oh, esto está muy bonito porque vea que todas las ventanas alrededor, todo alrededor es puro verde. Yo quiero una pechuga a la plancha. También, como viene. Como viene, así, tal cual. Tal cual. Y no sé, hay una sopita o algo así Como de entrada. Sí. Puede ser la crema de ayotes pequeña. Voy con eso, aunque no sepa qué es. Buenísima, se lo garantizo. Listo, va para eso. Bueno, pues esta es la crema de ayote. Huele similar a la uyama.
pero es como medio picantico. Entra bien, entra bastante bien. Bueno, una buena pechuguita a la plancha, verduritas, arrocito, nada de nervios, todo correcto. Buen apetito, amigos. 3 horas de aquí al hotel. Comer, manejar, dormir. Ese es el plan. Muy bueno le quedó ese pollo. Sí. Qué dicha. Dicen que al que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Yo no sé qué tanto. Lo que sí sé es que al que madruga, este cafecito sí que lo ayuda. De pronto es Dios hablándonos a través de esta hermosa taza de café costarricense o de este lindo paisaje en este hotel donde me hospedé anoche en Nicoya, una región importante de aquí de este país. Y nos despertamos en un lugar maravilloso, como casi todos los lugares de Costa Rica hasta el momento. Un lugar de plantas de colores, desde las cuales a través de ellas esta mañana se veía la luna. Y aquí cerca queda el pueblo. Vamos a chismosear porque hay temitas interesantes que indagar por ahí. Pichirilo, buenos días. Esta mañana me dieron cafecito aquí en el hotel. Espero que no se pongan bravos si me llevo la taza a pasear al pueblo. Oiga, aquí en Costa Rica los buses ruedan de una forma muy extraña. Les cuento, vea. ¿Qué le pasó a este man? Y ojalá no hubiera tenido pasajeros dentro, porque ¿qué es esto? Agarró todo el borde del concreto y se volteó ese bus. Un bus turístico será, wow. ¿Se imagina? Los alemanes, vamos a visitar Costa Rica, nos vamos en bus hasta Nicoya. Bueno, espero que no haya heridos ni muertos. 7:50 de la mañana, estamos en Nicoya. Esta es la ciudad, más o menos 15.000 personas viven aquí en este pueblo. Un lindo pueblo con un lindo parque en la provincia de Guanacaste, conocida por sus lindos paisajes, lindas playas. Además, conocida también porque aquí dicen que tienen comunidades de las más longevas del planeta. Dicen que el promedio de las personas que llegan a 100 años aquí es casi que el doble que la media a nivel mundial. Algo deben estar haciendo bien. Y este es su pueblo principal aquí. Una linda placita en la mitad. Vean nada más qué belleza del lugar. La gente de Nicoya sale a trabajar, a dar la vuelta, a los parques. Una vida muy tranquila hoy sábado a la grabación de este video. Nicoya es una ciudad y cantón de la provincia de Guanacaste. Es una de las zonas más antiguas y culturalmente ricas del país. Tiene una fuerte herencia indígena y fue una de las primeras áreas colonizadas por los españoles en Costa Rica. Tiene una iglesia colonial, la iglesia de San Blas. Es una de las más antiguas del país, construida por allá en el siglo XVII, hermano. Miren nada más qué belleza de lugar. Cuenta las leyendas y las historias de una Costa Rica colonial que nos abre las puertas para ir a ver al Divino Baby. Vamos a echarnos la bendición, a ver si Diosito nos echa una mano, hermano, porque la vida es dura, dura pero sabrosa. Está linda la iglesia, señores, eso está muy bonito. Vamos a echarle un ojito de cerca porque ya veo situaciones de alto nivel histórico. Aquí está nuestro hermano Jesus en la mitad, la bandera de Costa Rica y lo que yo supongo que debe ser la bandera de Guanacaste o de Nicoya. No estoy muy seguro esta amarilla cuál es, pero supongo que a la publicación de este video ya lo hemos averiguado. Bastante linda la catedral. La gente viene desde temprano a pegarse su oración. Y esto de las zonas azules y la longevidad, pues sucede mucho aquí en Nicoya. Es una de las 5 zonas azules del mundo, lugares donde la gente vive notablemente más tiempo. Y hay algunos factores, ¿no?, que involucran esta longevidad o la fama de ser tan longevos. Más que la fama, la estadística. Una dieta basada en maíz, frijoles, frutas tropicales, fuerte sentido de comunidad y propósito en la vida, actividad física constante, familias multigeneracionales y así sucesivamente. Un tema bastante complejo e interesante, del cual creo que todos nosotros tenemos algo que aprender. Para eso va a ser un video aparte que lo verán después de este. Ya que les tengo unas sorpresillas por ahí en el camino, vamos a indagar justamente eso, a ver si de pronto, al ver esa información, nuestra expectativa de vida crece algunos mesecitos o días, ojalá. Y es que claro, aquí en Nicoya tienen un buen gimnasio al aire libre, una buena bicicleta para hacer spinning, vea, tienen sus cositas, un buen letrero y una amable señora que no he hablado con ella, pero seguro que es querida, como toda la gente de por acá. Aquí en Nicoya la economía se basa en la agricultura, el maíz, la caña de azúcar, la ganadería y el turismo, evidentemente. Tiene un coste de vida más bajo que San José, pero los precios han subido mucho gracias a la llegada de expatriados y turistas. Otro tema que necesita su propia investigación. Y si continuamos por allá,
creo que ya casi abren el mercado local. Es más, creo que ya lo abrieron. La plaza por allá y hacia allá, el siguiente destino. Pero miren qué lindo, como siempre, las montañas verdes rodean el paisaje. Muy verde y muy colorido este lugar. Este país, lo que llevamos de él. Estas casitas, ¿quién viviría aquí? La gente aquí empieza temprano a alegrar el corazón. Qué forma interesante de vender pan en las mañanas. Nunca había visto yo algo así. Comienza temprano la vida por acá. Creo que este es el mercado municipal de acá. Gran protagonista. Diga, señor, tranquilo. ¿Sigo yo? Bueno, es que usted pisa más duro, hermano. Aquí este es un protagonista importante de lo que vamos a ver en el próximo video bien a fondo. Dicen que son los alimentos lo que ayuda a que la gente de aquí tenga una vida más sana. Esto abrió hace unos minutos nada más. El mercado municipal de Nicoya. Vamos a ver qué tipo de desayuno podemos adquirir aquí. Ojalá que nos dé unas horas de vida más. El mercadito está como abriendo hasta ahorita sus puertas. Tenemos algunas panaderías, algunos restauranticos, lo que se llaman las sodas. El típico comedero costarricense, la soda. Aquí es donde usted se sienta a comer. Bueno, bonito y barato, comida típica de acá. Esto de aquí, la misma historia. Esto de aquí, servicios financieros también de juego y de loterías. Y esto de por acá, ni idea, hermano, porque no han abierto todavía. Creo que llegaba un poquito más temprano de lo que creía. Aquí la gente desayuna templado. Vale, cuidado, lo que está desayunando nuestro compadre aquí. Se sale de ahí listo para las que sea. Aunque yo no sé, comiendo así uno, a qué tan viejo llegue, ¿no? Está cargado ese desayuno. Por eso les digo, es un tema que toca investigar profundamente. A pesar de que aquí hay 15.000 habitantes, tienen su propio estadio de fútbol, véalo. Donde viene la juventud con el sueño de levantar algún día la Copa del Mundo y traerla a Costa Rica. Ojalá que así sea. 15.000 habitantes y su propio estadio. Aquí juegan, está cerrado, ¿no? Pero si meto la camarita por este hueco, nos damos cuenta un poco de cómo es el lugar. Ya se ven las graderías al fondo. Y bueno, amigos, con el estadio Chorroteca aquí en mis espaldas, espero que les haya gustado este video, un abrebocas de lo que nos espera. Conoceremos de este país algunas historias interesantes, algunos paisajes, algunas playas, algunos... ¿Sí? ¿El qué? El norte. Según esto es para allá. Hasta luego. Seguiremos interactuando con algunos locales, así que eso y mucho más muy pronto en los próximos videos. Saludos a la abuela Tica y espero que algún día levanten la Copa del Mundo los chicos de Nicoya que juegan en este estadio. Bueno, por lo menos ya pusieron el bus de pie. Parece que no hubo heridos. Ya llegó la grúa. Buena suerte. No me puedo despedir todavía. Pasaron algunas horas. Estuve grabando un video que van a ver en el próximo. Y vean lo que encontré. ¿Qué es este lugar? ¿Qué son estas playas? Esto se llama, creo que, Sámara, así como la línea del aro. Pero no friegue. Qué forma de acabar el día. Ahora sí, esto pinta demasiado bien. Chao, Lee.